Correcto, ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del Simposio de Investigación e Innovación Latinoamericano, Mujeres en Ingeniería. Bueno, mi nombre es Sonia Contreras, yo soy profesora de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena, Colombia, y me acompaña la doctora Rosa Rita Maenza, docente investigadora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario y la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano de Argentina. Para nosotras es un gusto acompañarlos en esta jornada. A continuación tendremos la conferencia ¿Por qué hay menos mujeres en los estudios STEM? La influencia de las motivaciones y los referentes, a cargo de la doctora Sonia Verdugo Castro. Sonia Verdugo tiene un título de grado de Educación Social, un máster en Psicopedagogía y un doctorado en Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca en España. Su tesis abordó la brecha de género en los ámbitos educativos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sus líneas de investigación son perspectiva de género, metodología cualitativa y colectivos en situación de exclusión social, entre otras. Bienvenida, Sonia, y muchas gracias por aceptar la invitación. Y les recordamos a los clientes que si desean hacer preguntas las pueden ir escribiendo en el chat. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, soy Sonia Verdugo Castro. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena por este primer simposio de investigación e innovación latinoamericano Mujeres en Ingeniería, porque creo que son espacios y encuentros muy necesarios para visibilizar ciertos componentes sociales. Y en segundo lugar, me gustaría dar las gracias a la organización por contar conmigo y con esta investigación que os traigo aquí con mucho cariño. Es a lo que he dedicado mis últimos 4 o 5 años. Así que bueno, pues durante esta primera media hora os contaré algunos de los resultados y luego quedo a vuestra disposición para todas las dudas que podáis tener o debates. También aquí en la pantalla estáis viendo mi correo electrónico, soniavercas@usal.es, así que si en algún momento queréis contactar conmigo, pues lo tenéis disponible. Entonces, bueno, pues vamos con ello. ¿Por qué hay menos mujeres en los estudios STEM? La influencia de las motivaciones y los referentes. Cuando quiera, Silvana, podemos pasar la diapositiva, por favor. Bueno, aquí en el índice vamos a ver qué vamos a hablar. Primero el problema, vamos a hablar de qué es la brecha de género en STEM, porque quizás no sabemos qué es esto. A continuación veremos cuáles son los factores que están influyendo sobre la brecha de género en STEM, que vamos a ver que pueden ser factores intrínsecos y extrínsecos. Y luego en concreto la investigación que os traigo se hizo en España, teniendo en cuenta el marco europeo de educación superior. Entonces hablaremos de alguna de las cifras. Pondremos todo esto en relación con las motivaciones, así como con los referentes, para cerrar finalmente con cuáles son las posibles futuras líneas de actuación para poder atajar este problema. Bien, en cuanto al problema de la brecha de género en STEM, entiendo que posiblemente las personas que me estéis escuchando habéis oído hablar de ello, pero existe una tendencia generalizada a nivel mundial donde hay una mayor representación masculina que femenina en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Silvana, si quieres podemos ir pasando. Ahí, perfecto. Sí que es cierto que esta brecha de género no se produce de forma igualitaria en todas las áreas de STEM, puesto que en algunas hay mayor segregación horizontal que en otras, y al mismo tiempo en algunas regiones mundiales sí que se alcanza mayor igualdad. Sin embargo, sigue existiendo esta alza, por lo tanto, una de las preguntas que nos tendríamos que plantear es ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Podríamos estar hablando de dos posibilidades, los factores biológicos o los factores sociales. Sin embargo, a pesar de consultar mucha literatura, muchos estudios, no se ha demostrado científicamente que haya una causa biológica que justifique esta segregación horizontal. De hecho, el fenómeno tubería con fugas demuestra que aproximadamente hasta la pubertad e inicio de la adolescencia, tanto los niños como las niñas muestran mismo interés por estos campos científico-técnicos. Sin embargo, cuando llega la adolescencia,
es cuando se empieza a demostrar esta pérdida de interés o pseudo pérdida de interés y por lo tanto las niñas no llegan a la educación superior especializada en ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas. Por lo tanto, la conclusión es que a priori no se ha podido comprobar que haya causas biológicas, pero sí se ha podido demostrar que existen factores sociales, estereotipos. Aquí en concreto en la pantalla estamos viendo las cifras que tenemos para las distintas regiones europeas para el campo de las TIC y para el campo de las matemáticas. Claramente vemos esta diferenciación y en concreto en España, si le damos Silvana, nos va a marcar. Ahí, en concreto en España vemos que, por ejemplo, para las TIC tenemos hasta 5 veces más de representación masculina que femenina y tenemos el doble también en el campo de las matemáticas. Si seguimos con la siguiente diapositiva, vemos que en electrónica y en automática se vuelve a repetir este fenómeno en el que de nuevo los hombres están más representados que las mujeres. Aunque en esta presentación no hablo de ello, sí quiero mencionar que esto no solo pasa en el campo de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, sino que también pasa en el sector educativo. En el sector educativo podríamos ver que hay mayor representación femenina que masculina. También hay una segregación. Entonces, aunque sí que es verdad que no lo abordo en esta presentación, esta segregación horizontal se produce tanto para la feminización como para la masculinización de los estudios y, por ende, de las profesiones. Si continuamos, tenemos que tener en cuenta cuáles son los posibles factores que influyen en la brecha de género en STEM. ¿Cuáles son esos elementos que están forjando esta disonancia representativa? Bueno, pues consultando diversa literatura producida en los últimos años, se ha creado este sistema categorial donde vemos cuáles son estos posibles factores. A nivel extrínseco, es decir, aquellos componentes ajenos a la persona que no puede alterar y modular, tendríamos los factores familiares, la influencia del grupo de iguales, los factores educativos y asociados al sistema educativo, que hablaremos después de esto, por ejemplo, el uso del lenguaje sexista o no sexista, la visibilización de las figuras femeninas y no solo masculinas en los materiales didácticos y docentes, también los factores laborales y empresariales, porque es muy importante que si cuidamos los contenidos que se imparten a nivel educativo, también estaremos cuidando su repercusión laboral. Pero si descuidamos el campo educativo, esto va a llegar al sector laboral y entonces ya no solamente vamos a encontrarnos fenómenos como la tubería con fuga, sino otros estereotipos como el estereotipo de friki o de nerd, ¿vale? Entre la amenaza del estereotipo. También tenemos que tener en cuenta cuáles son las propuestas que se están implantando a nivel educativo y empresarial. Por ejemplo, hay diversas empresas grandes, ¿no? Que están ya planteando iniciativas para hacer un reclutamiento de niñas y de mujeres. Y también qué factores sociales y culturales influyen, sobre todo los roles de género y los estereotipos y patrones. En cuanto al nivel intrínseco, es decir, los factores que sí que puede la persona controlar y modular, tendríamos cómo se hace la gestión de la situación y de las emociones, sobre todo cómo se gestionan esos elementos que interfieren con los roles. Por ejemplo, el autoconcepto, la autoconfianza, todo lo que tiene que ver con la autoeficacia también, qué concepto tenemos de nuestra capacidad de desempeño. Aquí entrarían otro tipo de elementos como el síndrome del impostor. Y por último, qué capacidades y recursos tenemos a nivel educativo. Bien, podemos continuar. En cuanto a la situación en España, para poder plantearos los resultados que os voy a contar hoy, llevamos a cabo en el marco de la Universidad de Salamanca, aquí en España, una investigación que se inició en el año, finales del 2017, principio del 18 y ha terminado, aunque no me gusta decir terminado porque todavía queda mucho por hacer, pero digamos que ha sido presentado el estudio ahora en junio, cuando defendí la tesis doctoral. Conseguimos una muestra de 2.101 personas, estudiantes de diferentes universidades en España, tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas, y encontramos una mayor representación femenina. En concreto, el 65% de la muestra eran mujeres y el 33% hombres, y también teníamos un 1% de personas de género no binario. Esto que a priori podría parecer un posible sesgo, realmente quedó subsanado porque a partir de 1.000 personas ya garantizamos la representatividad de la muestra, con lo cual no hubo conflictos con la falta de representación igualitaria entre géneros. Por último, comentar que el 59% provenía de estudios no STEM y el 41% provenía de estudios STEM. Aquí sí que teníamos esa representación paritaria de los dos grandes grupos.
¿Qué personas participaron? Bueno, pues mandamos este cuestionario a personas de todos los posibles géneros, hombres, mujeres y otros géneros. De todas las ramas de conocimiento de diferentes universidades. Como comentaba, no solamente nos interesaban las personas de STEM, sino de todas las universidades y de todas las ramas. ¿Por qué? Porque el foco de nuestra investigación era qué percepción tenían sobre los estudios STEM en relación con el género. ¿Por qué? Porque buscábamos demostrar que existían estereotipos de género en relación con estas disciplinas. Y ahora sí, podemos continuar. Silvana, por favor. ¿Qué relación tienen las motivaciones que ha tenido la persona a la hora de elegir sus estudios con los estereotipos de género en STEM? Bueno, pues pudimos comprobar que cuando se elige los estudios superiores por la tradición familiar y por la voluntad de la familia, que es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, el pensamiento estereotípico aumenta. Esto es muy importante. Algunas de las afirmaciones que planteábamos en el cuestionario que pasamos, que el cuestionario se llama Q-STEM-HE, fue validado empíricamente en 2 fases de validación y está disponible para poder ser aplicado. Está tanto en versión castellana como en versión inglesa. Cuando lo pasamos, algunas de las afirmaciones eran sobre qué capacidad de desempeño consideraban que tenían los hombres y las mujeres en el campo STEM y si consideraban que algunos estudios eran más típicos para hombres que para mujeres. Bien, pues cuando estas personas que respondían habían elegido sus estudios por la tradición familiar y la voluntad de la familia, su pensamiento estereotípico aumentaba. Continuamos, por favor. También sucedía cuando tenían como referente al grupo de iguales. Y aquí es donde nos tenemos que detener un poco. Sí que es cierto que es muy importante que tengamos en cuenta qué tipo de contenido se está transmitiendo en el entorno familiar, educativo y también entre el grupo de iguales, porque las influencias que ejercen las personas del entorno inmediato, del contexto, tiene que ver mucho también con la forma en la que se procesan y se generan estos roles de género. Por lo tanto, aquí tenemos mucho sobre lo que trabajar a nivel socioeducativo. Continuamos, por favor. En cuanto a conocer a gente interesante, aquí empezamos a descubrir que hay ciertos tipos de motivaciones que se vinculan con la ambición. La ambición, de acuerdo con la literatura, se vincula más con la figura masculina, que hace que se alce el pensamiento estereotípico. Entonces, en concreto, cuando las motivaciones estaban vinculadas a conocer a gente interesante en el área de interés, rápidamente se veía un aumento del sesgo de género en cuanto a los estudios STEM y los hombres y las mujeres. Bien, en cuanto a la atracción por los estudios, esta es una motivación fundamental. Todas aquellas personas de la muestra que eligieron sus estudios por atracción hacia los mismos no presentaban estereotipos de género. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de aquí a nivel socioeducativo? Que es muy importante que trabajemos desde el punto de vista de los objetivos personales y que no se elijan los estudios por la tradición o por la ambición, sino porque realmente existe una vocación. Entonces es elemental trabajar los componentes vocacionales. En este campo que vemos ahora mismo en la pantalla, que estamos hablando del enriquecimiento cultural, de ayudar a la sociedad y mejorar la calidad de vida de la sociedad y de trabajar por proyectos y en equipo, nos pasa igual que con la atracción por los estudios. Mirad, cuando elegían sus estudios por el hecho de querer ayudar a la sociedad y mejorar la calidad de vida de la sociedad o para trabajar en proyectos y en equipo, los estereotipos desaparecían, disminuían sustancialmente. Sin embargo, si lo elegían por enriquecimiento cultural, nos encontramos un hándicap. Aquellas personas que habían elegido sus estudios por el enriquecimiento cultural se sentían más sesgados por las etiquetas impuestas por el género. Entonces, cuando consultamos la literatura para poder comprobar por qué podía ser esto, descubrimos que, como ya podríamos imaginarnos, se asocia a la figura femenina con todo lo que tiene que ver el cuidado hacia las demás personas, la dedicación a los otros y entonces aquellas personas que elegían por estas causas sus estudios se vinculaba más a este sesgo de género, a esta etiqueta de género. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor.
Bien, encontrar un trabajo y crear una empresa propia. De nuevo vemos la ambición. Aquellas personas que eligieron sus estudios por este tipo de componentes, de nuevo presentaban un aumento del pensamiento estereotípico. Claro, alguien me podrá decir, hombre, Sonia, pero si yo elijo los estudios es para encontrar un trabajo. Está claro, todos nos formamos, ¿no?, para poder hacer después carrera en ese ámbito. Pero cuando la principal vocación no era la atracción por los estudios o no era crecer a nivel personal dentro de ese campo, sino directamente generar un beneficio económico, ahí sí aumentaba ese estereotipo. Por eso lo vinculamos con la ambición. Y en este mismo sentido encontramos otras motivaciones como el reconocimiento social, los altos salarios y una opción para viajar. Aquí de nuevo veíamos este aumento del pensamiento estereotípico. Entonces, antes de que pasemos a la siguiente categoría, no, sí, esta diapositiva la podemos dejar. Antes de que pasemos al siguiente componente, que son los referentes familiares y del contexto y del grupo de iguales, quiero pararme aquí. Es muy importante que trabajemos, como decía, todo lo que tiene que ver con la vocación, el incremento de los intereses vocacionales y transmitir a los niños y a las niñas, a los chicos y a las chicas, que se pueden dedicar a lo que quieran. No hace falta que les condicionemos para hacer ciertas cosas, pero sí que es necesario que les hagamos entender que su decisión tiene que ir en base a sus objetivos, no lo que se espera socialmente que sea de ellos. Porque en el momento en el que entra en juego esa ambición social o la tradición o la voluntad de la familia, en ese momento ya se desvirtúa el concepto y por lo tanto ya empiezan a aparecer esas manifestaciones de los roles de género. Sin embargo, si están eligiendo sus estudios por la atracción hacia los mismos, por los componentes sociales, por el enriquecimiento cultural, por la mejora de la calidad de vida de la sociedad, cuando se mueven en este espacio, desaparecen estos sesgos. Esto en cuanto a las motivaciones. Y ahora sí, ¿cómo influyen los referentes? Bueno, quiero dejar claro, antes de que empecemos con esta parte, que cuando hicimos este estudio no queríamos ver si son mejor los referentes masculinos que femeninos. Ese no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo iba más bien a qué tipo de referentes es importante que potenciemos y qué tipo de referentes tendríamos que tener cuidado a la hora de tener en cuenta, independientemente de que sean hombres o mujeres, porque nos hemos encontrado con que hay referentes femeninos que ayudan a disminuir el pensamiento estereotípico y también hay otros femeninos que ayudan a aumentarlo, y lo mismo sucede con los hombres. Dicho lo cual, pasamos a la siguiente diapositiva, donde podemos observar que aquellas personas de la muestra que tuvieron como referente a la hora de elegir sus estudios a su madre o a su hermana, en ambos casos, presentaron menores pensamientos estereotípicos. Por lo tanto, consideraban que tanto los hombres como las mujeres tienen la misma capacidad de desempeño en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Sin embargo, cuando los referentes eran figuras como el padre o el hermano, ya aparecía la posibilidad de haber un aumento del pensamiento estereotípico. Consultando la literatura para poder también dar una posible explicación a esto, encontramos el paternalismo. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado. A veces de forma inconsciente, las figuras masculinas, porque culturalmente existe una cultura occidental patriarcal, tratan de proteger a la figura femenina, tratando de ayudarla. Lo que pasa es que a veces la mujer no necesita ayuda, tan solo desea desarrollarse. Pero en este proceso de ayudar podemos hacer pensar que esa chica tiene menos capacidad. Y ahí es donde aparece ese riesgo, ¿vale? Entonces, posiblemente esto se pueda explicar por la perspectiva del paternalismo. Continuamos, por favor. En cuanto a otros u otras familiares, aquí nos estamos refiriendo a tíos, primos, abuelos, es decir, familia extensa. Bueno, pues en este caso vimos que había también posiciones en las que aumentaba o disminuía el pensamiento estereotípico. Por lo tanto, de nuevo, insisto en que lo que tenemos sobre todo que hacer es proteger a los chicos y a las chicas de los roles paternalistas y potenciar que haya una diversidad de referentes. En concreto, vimos que cuando las mujeres estén o no estén, que tenían como referente a un hombre,
aquí por favor, tenían referente a un hombre, tenían un aumento del pensamiento estereotípico, mientras que si tenían como referente a una mujer, su pensamiento estereotípico descendía. Por otro lado, los hombres STEM presentaban un aumento si el referente era masculino, pero aquellos hombres STEM o no STEM que tenían como referente a una mujer tenían un descenso del pensamiento estereotípico. En cuanto al profesorado, aquí detectamos algo que nos llamó mucho la atención y que analizamos con mucho cuidado, porque descubrimos que aquellas mujeres que habían tenido como referente a una profesora, tenían mayor pensamiento estereotípico. Y alguien me dirá, ¿cómo puede ser que si una chica tiene como referente a una mujer ingeniera, tenga mayor pensamiento estereotípico? Veréis, hay diferentes estudios que han demostrado que las docentes, mujeres, sienten mayor presión en el entorno laboral por demostrar que tienen la misma capacidad y valía que un hombre. Sienten que tienen que demostrar más, trabajar más para demostrar el mismo nivel de capacidad. ¿Qué es lo que sucede? Esto se puede llegar a transmitir a las alumnas a partir del lenguaje. Entonces, esta falta de autoconcepto y de autoeficacia por parte de la docente se puede llegar a trasladar al alumnado. Por ello hay que tener mucho cuidado. Al principio hablábamos de esos factores y recordad, hablábamos de los factores intrínsecos, los que sí que podemos controlar. La autoeficacia, el autoconcepto. Es importante que cuidemos estos componentes para nuestras profesoras para que así se lo puedan transmitir también a su alumnado. Pero, sin embargo, también vimos que aquellos hombres que habían tenido como referente a una mujer tenían un descenso del pensamiento estereotípico. Por lo tanto, realmente sí son buenos referentes, pero tenemos que tener cuidado con cómo se transmiten ciertas ideas, sobre todo en el lenguaje. Por otro lado, vimos que para aquellas mujeres STEM y hombres STEM que tenían como referente a un docente hombre, tenían un descenso del pensamiento estereotípico, pero había un aumento para los hombres no STEM. Bien. ¿Y qué sucede en cuanto al grupo de iguales? Bueno, aquí teníamos diversidad, como ya veníamos hablando antes con las motivaciones, nos puede suceder que en algunos casos el grupo de iguales sea un buen marco de referencia y nos ayude a disminuir el pensamiento estereotípico y en otros casos nos haga justo el efecto contrario y potencie el aumento. Entonces, si le damos, por favor. Para el caso de aquellas mujeres de la muestra que tuvieron como referente a una amiga, vemos que hubo un descenso del pensamiento estereotípico. Sin embargo, y también sucede con los amigos, ¿vale? Es decir, aquellas mujeres en general que tuvieron como referente a una amiga o un amigo tuvieron un descenso. Sin embargo, para aquellos hombres no STEM que tuvieron como referente a un amigo, hubo un aumento. Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta qué tipo de mensajes se está lanzando desde el grupo de iguales. En cuanto a pertenecer a alguna asociación juvenil, esto es muy interesante. Pudimos comprobar que aquellas personas de la muestra que forman parte de asociaciones, en la zona latinoamericana no sé exactamente qué tipo de asociacionismo hay, pero aquí en España sí que hay grandes movimientos de asociaciones de jóvenes, sobre todo vinculado a todo el campo del tiempo libre y del ocio. En este sentido, cuando habían tenido como referente a alguien de estos entornos, descendía el pensamiento estereotípico. Por lo tanto, crear esas redes, como vemos ahí en el icono, crear esas redes, esas sinergias, nos ayudan a romper los roles, a romper los patrones. Y claro, no solamente tenemos referentes propios de la familia o propios del ámbito educativo, sino también personajes de prestigio. Cada cual podrá tener a una persona en mente, ¿no? Pues aquí tenemos que tener excesivo cuidado con cómo transmitimos las ideas, porque veréis, en el caso de que el referente fuera un hombre, en todos los grupos donde hubo diferencias significativas para la muestra, se produjo un aumento del pensamiento estereotípico. Y al revés pasó con las mujeres. Hubo diferencias significativas para el grupo de mujeres no STEM y en este caso hubo un descenso del pensamiento estereotípico. Por lo tanto, yo aquí dejo una pregunta sobre la que reflexionar y debatir. ¿Qué tipo de roles
de patrones, de conceptos se están transmitiendo en los materiales didácticos, en las conferencias, en las clases, en nuestro lenguaje. Nosotros como docentes, ¿qué podemos hacer para paliar este tipo de elementos? Si fuéramos el referente para alguien que igual lo somos, ¿cómo podemos fomentar que no se reproduzcan estos roles? Tendríamos que reflexionar sobre esto. Y también puede ser que tengan otro tipo de referentes más vinculados a otro tipo de espacios como los contenidos audiovisuales y los videojuegos. Con esto nos referíamos a películas, series, música, videojuegos, cómics. Pues digo lo mismo que en lo anterior, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí de nuevo pudimos ver que para según qué grupos hubo un aumento o un descenso. Mujeres STEM y hombres no STEM. ¿Cuál, disculpad? Creo que he oído que es hombres STEM y hombres no STEM. Las mujeres que pertenecen a los campos de la ciencia, tecnología, la ingeniería y las matemáticas son mujeres STEM. Las mujeres no STEM son aquellas que no pertenecen a estos campos, es decir, podrían pertenecer a la educación, a las ciencias sociales, a las ciencias de la salud, a bellas artes, y lo mismo con los hombres. Aquellos hombres que pertenecen a la ciencia, ingeniería, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, les consideramos como hombres STEM, y hombres no STEM a todos aquellos que se dedican a campos que no son científico-técnicos. Entonces tendríamos estas dos esferas, la ciencia y la tecnología, y otras ramas más vinculadas con las ciencias sociales, la educación, la salud, es decir, lo que socialmente consideramos como masculinizado o feminizado en base a esos estereotipos y roles de género que tenemos que deconstruir. Tenemos mucha tarea por delante. Como comentaba en esta diapositiva, tenemos que cuidar estos contenidos que se transmiten en los espacios audiovisuales y más lúdicos, puesto que podemos volver a generar este riesgo estereotípico. Y finalmente, podía suceder que hubiera personas que no hubieran tenido ningún tipo de referente, que eligieron sus estudios sin tener a nadie como persona a seguir, como modelo a seguir. En este caso descubrimos que para toda la muestra que no había tenido ningún referente, el pensamiento estereotípico aumentó. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas personas que no tuvieron un modelo a tener en cuenta consideraban que la capacidad de desempeño de los hombres y de las mujeres en los campos científico-técnicos eran diferentes a favor de los hombres y en contra de las mujeres. Conclusión que podemos hacer de esto: es necesario que potenciemos los modelos y los referentes, pero siempre cuidando qué tipo de contenidos se están transmitiendo. Sobre todo, y aquí lanzo la reflexión, cuando estemos en un espacio formal y educativo, me da igual de qué rama de conocimiento, estemos hablando de arquitectura, de bellas artes, de humanidades, de salud, de educación, de derecho, de ingeniería, no importa. Si tenemos un rol como docentes, como investigadores, es necesario que cuidemos nuestros materiales docentes, nuestro lenguaje inclusivo, eliminar los roles paternalistas. Y si somos docentes mujeres, tendremos que potenciar nuestra autoeficacia para que también nuestro alumnado lo perciba así. Finalmente, ¿qué podemos hacer para poder paliar todos estos efectos que tiene la brecha de género? Pues Silvana, por favor, en esta diapositiva vemos algunas de las ideas. Para comenzar, plantear intervenciones de alcance para la sensibilización, prevención e intervención. ¿Qué son intervenciones de alcance? Por ejemplo, campañas de sensibilización, campañas de reclutamiento, es decir, como iniciativas que llamen la atención con la idea de, primero, desmitificar este tipo de estudios y de profesiones. Segundo, transmitir que la ciencia, la tecnología y la ingeniería y las matemáticas no está hecho solo para la generación de productos o la generación de cosas, sino que son disciplinas que se dirigen también a la mejora de la calidad de la vida de las personas. Por lo tanto, este rol, esta creencia que existe de que las mujeres se dirigen al cuidado y los hombres a la producción, hay que erradicarlo, porque la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas se dirigen a las personas. Por lo tanto, es necesario que trabajemos desde las vocaciones y desde los objetivos. En este sentido, también tendríamos que formar al profesorado, darles a entender que ellos tienen un importante papel a la hora
de romper estos patrones y generar entornos seguros e inclusivos. En este sentido, materiales docentes, así como lenguaje inclusivo y la coeducación, todos somos parte del proceso, somos agentes de cambio, profesorado y alumnado. Tenemos que trabajar juntos para romper esta segregación horizontal, esta brecha que afecta a la mitad de la población. Por otro lado, promover este fomento de los estudios y las disciplinas a partir de ¿cómo? De reclutamiento de niñas y de mujeres. Y nada, hasta aquí la media hora de presentación. Muchas gracias por estar este ratito aquí conmigo y ahora quedo a vuestra disposición para todas las dudas. E insisto, en pantalla tenéis mi correo electrónico, así que si en algún momento tenéis que contactar, no dudéis en hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Sonia, por tu presentación. No sé, Sonia, ¿querés hablar algo o directamente voy a las preguntas? Ahí allá hay una pregunta de Silvia. Podemos ir a las preguntas. Bien, bueno. Aquí Silvia pregunta, ¿los resultados acerca de una mujer tenga como referente a una profesora implica el aumento de los estereotipos? Impacta, ya que en muchos casos se sugiere tener más docentes mujeres en matemática y ciencias. ¿Cómo dirimir estas dos perspectivas? Por supuesto, Silvia, absolutamente de acuerdo con esta cuestión que planteas. Efectivamente, es muy necesario que las niñas y las mujeres que sienten interés por este tipo de disciplinas más científicas y técnicas tengan como referente a una mujer. Es esencial porque si vemos un reflejo, un espejo donde fijarnos, nos permite plantearnos objetivos más reales. El problema no es que el referente sea una profesora, el problema es cuando esa docente está sometida a esa doble presión social en el que para demostrar la misma valía y la misma capacidad que el hombre tiene que esforzarse 2 veces en vez de una 2. En ese momento es cuando pueden hacer el deterioro de la autoeficacia, ese síndrome del impostor y por tanto esto puede llegar a transmitirse a las niñas. Entonces, ¿hay que tener referentes femeninos? Indudablemente. Indudablemente, no cabe cuestión para ello, pero es necesario que estos referentes femeninos sientan seguridad. Hay estudios que hablan de que en los espacios científico-técnicos, no siempre, gracias a Dios, pero sí en muchas ocasiones se producen entornos hostiles, donde hay una diferencia en el ambiente en función del género de la persona. Si eliminásemos esto, ayudaríamos a estas mujeres, a estas docentes investigadoras a tener una mejor autoeficacia, un mejor autoconcepto y por tanto que se transmitan mensajes positivos al alumnado. No sé si te he respondido a la consulta, Silvia. Sonia, sí, perfecto. Perfecto, Gracias. sí, gracias. Perdón. Quería preguntar algo respecto justamente a este ítem antes de pasar a las otras preguntas. En Argentina, muchas docentes docentes que son profesionales, están dando clases de matemática, por ejemplo, o de alguna materia que tenga que ver con tecnología. Y en esos casos, los alumnos ven que esa docente no está teniendo la posibilidad de entrar en el mercado porque está terminando dando clases. O sea, ven que el dar clases y no poder trabajar en la profesión específicamente refuerza más el estereotipo, refuerza más esta diferenciación de estereotipos. Eso es lo que noto en algunas carreras de STEM. Claro, aquí en la presentación hemos hablado de un fenómeno que es la segregación horizontal, pero es que no solamente es segregación horizontal, también es segregación vertical, el techo de cristal. Hablábamos antes de la tubería con fugas, que es una segregación horizontal porque la mujer, la niña, hasta la pubertad, adolescencia, muestra el mismo interés y luego ya cuando se adquieren y asumen estos roles sociales atribuidos a nivel cultural, se van perdiendo en la carrera de tal forma que vamos perdiendo ese flujo de representación paritaria. Pero no solamente pasa esto, también pasa en vertical.
Las mujeres se van quedando en los estamentos más bajos y solo unas pocas llegan arriba, solo algunas pueden promocionar. Aquí es donde aparece otro problema social, que es la conciliación familiar y laboral, que esto es un problema yo creo que generalizado a nivel mundial, donde hay una atribución de la familia a la mujer que, bueno, afortunadamente ya está cambiando y tendremos que seguir trabajando en ello, pero es precisamente lo que comenta, ¿no? Es decir, ya no solamente es que no haya muchas mujeres en estos campos, sino que además es muy difícil que puedan acceder, que puedan continuar, que puedan promocionar y que puedan estabilizarse. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Aquí hay otra pregunta que dice, de Vania, que dice, ¿qué sucede cuando hay vocación por las áreas STEM, pero no existe mucha inserción laboral para las mismas, lo cual resulta desmotivante para las mujeres al decidirse completar por estas áreas? Bueno, es más o menos lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Sí, a ver, hay una parte positiva en esto y es que, sobre todo dentro de las diferentes disciplinas STEM, porque hay diferentes áreas, en concreto ahora mismo en todo el campo tecnológico, informático, está habiendo una gran demanda de profesionales porque se necesita mucho personal cualificado en este campo. Por otro lado, si viéramos las tasas de desempleo de las disciplinas STEM, son tasas de desempleo muy bajas. Claro, a ver, dentro de STEM hay diferentes áreas, seguro que alguna tiene más tasa de desempleo, pero por lo general son disciplinas con tasas de desempleo muy bajas, por lo tanto, realmente podría haber algún problema de dificultad a la hora de inserción laboral, pero no es tanto vinculado en cuanto a la oferta, sino en cuanto a las posibilidades. Por eso es muy importante lo que hablábamos antes, ¿no? La desmitificación y el trabajo con todos los agentes implicados para que también demos oportunidades y cabida a estas mujeres que, por supuesto, tienen la misma capacidad de desempeño que los hombres. Así es como podríamos potenciar esta motivación. Aquí Silvana pregunta, ¿cómo es el formulario y la toma de datos? ¿Hubo personas por fuera de España que completaron? Bueno, la idea, si queréis, luego os puedo mandar por correo electrónico al correo de la coordinación unos artículos que ya tenemos publicados sobre este cuestionario por si lo queréis consultar. Em, el problema que tuvimos aquí fue un poco la pandemia, ¿vale? Nosotros inicialmente teníamos en mente poder aplicar este cuestionario no solamente en España, también estábamos pensando en otros espacios europeos, incluso en latinoamericanos, pero la pandemia dificulta un poquito este procedimiento. Estamos ahora planteando la posibilidad de hacerlo porque sería muy interesante poder hacer estudios comparados a nivel metodológico. Sería muy interesante hacer estudios comparados no solamente dentro de instituciones españolas, sino de instituciones mundiales, incluso confrontar los diferentes contextos culturales y educativos y ver cómo se relacionan, cómo se correlacionan entre ellos. Entonces, bueno, nos hubiera gustado, tuvimos esa limitación como mucha gente la ha tenido en sus investigaciones, pero entre nuestras líneas de futuro actuales y futuras están precisamente esto, extender esta investigación a espacios europeos y también fuera de Europa, espacios sobre todo latinoamericanos. De hecho, estamos trabajando en algunos proyectos en esta línea. Y sobre el formulario, bueno, brevemente comentaré. Es un instrumento que creamos de cero, pero a partir de otros 5 instrumentos de otros autores que trabajaban las diferentes posiciones de ideología de género y que analizaban la capacidad de desempeño de hombres y mujeres en escena a partir de estereotipos. Entonces, a partir de estos 5, hicimos una composición, una dimensionalidad nueva y aplicamos una validación empírica en 2 fases. Utilizamos análisis factoriales exploratorios y confirmatorios y bueno, una dimensionalidad final de 5 dimensiones, de 5 escalas y ya hemos publicado sobre ello. Luego a la coordinación puedo mandarle las referencias por si pudiera ser de interés para alguien. Aquí hay una pregunta de Jairo que dice, no comprendí cuál era el eje horizontal en las diapositivas 3, 4 y 5 y después dice, si puede explicar a qué corresponde el eje horizontal en las diapositivas en las cuales muestras los diferentes países en comparación hombres versus mujeres. Sí, estas cifras están sacadas de la base de datos europea de índices de género.
¿vale? Entonces, ellos aplican los números que vemos en el eje horizontal en función de tantos miles de habitantes que estudian. Entonces, en este caso, pues sería por miles de habitantes. Entonces, básicamente, en función de los miles de habitantes, tendríamos en color naranja a los hombres y en color morado azul a las mujeres. Entonces, básicamente, estamos viendo cómo las mujeres, en el mejor de los casos, representan a la mitad frente a los hombres, pero en otros casos a una quinta parte o sexta parte. Luego tenemos aquí otra pregunta de Silvia que dice, ¿nos podrías ilustrar sobre la metodología, ya que debe tener una componente interpretativa que requiere algún marco referencial? ¿Nos referimos a la metodología del instrumento o del análisis de los datos? El análisis de los datos, el referencial para el análisis de los datos. Gracias. Vale. Bueno, nosotros, como todo esto fue en momento pandemia, recogimos los datos a través de la ImSurvey y ahí es como compusimos nuestra base de datos de 2.100 personas. Tuvimos datos cuantitativos y cualitativos. Ahora mismo el camino en el que nos encontramos es hacer un modelo mixto con los datos. Hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Hicimos análisis descriptivos y luego hicimos análisis inferenciales, porque la muestra que tenemos es representativa de la población, tanto a nivel europeo como a nivel español, que es en el marco educativo donde estábamos centrándonos. Entonces hicimos análisis inferenciales a partir sobre todo de pruebas no paramétricas, porque no teníamos normalidad en la distribución de la muestra, y entonces aplicamos pruebas no paramétricas para 2 grupos y para cada grupo, haciendo selección de casos en función de las variables que queríamos contrastar. Entonces, básicamente ese fue el análisis que tenemos en cuanto a lo que hemos presentado hoy, análisis descriptivos e inferenciales. En cuanto a la validación, utilizamos análisis correlacionales y luego análisis factoriales exploratorios en una primera etapa de validación y análisis factoriales confirmatorios en una segunda etapa de validación. Y aquí tenemos otra pregunta de Mercedes que dice, ¿crees que la solución de las brechas se solucionan en todas las carreras o no se solucionan? Por ejemplo, psicología, enfermería, medicina tienen sobrerepresentación de mujeres. Claro, es justo lo que comentaba antes. En este caso estamos hablando de la masculinización de unos campos, pero evidentemente tenemos la feminización de otros. Bajo mi perspectiva socioeducativa, porque al final yo provengo del área educativa, creo que aquí hay que trabajar mucho desde la deconstrucción de la cultura androcéntrica y empezar a pensar en una cultura diversa que esté creada y dirigida a todos los posibles grupos. En este caso estamos hablando de género, pero podríamos estar hablando de otro tipo de grupos, ¿no? Entonces, en el momento en el que empecemos a crear estructuras y sistemas generalizados a nivel educativo para todos, ahí es cuando quizás podremos empezar a hablar de que las brechas se podrían resolver, pero esto tiene que pasar por una base social. Bien, y acá tenemos otra pregunta de Sonia. ¿Por qué la ambición aumenta el pensamiento estereotípico en las mujeres? Quizá la motivación de tener un trabajo bien remunerado podría llevarlas a escoger una carrera en tecnología. Bien, cuando hablábamos de ambición, sobre todo las diferencias significativas se presentaban también para algunas mujeres, pero sobre todo se presentaban para el grupo de los hombres. Entonces, para poder dar una explicación a esto, estuvimos consultando la diversidad de literatura que tenemos. Teníamos grandes grupos de hombres más proclives al pensamiento estereotípico con este tipo de motivaciones y entonces, viendo literatura actual y más transversal, comprobamos que los roles asignan al hombre a la producción, a la economía, al estatus social, al poder adquisitivo. En ese sentido, también hay algunas mujeres, pero bueno, sobre todo, como podemos ver aquí, sobre todo fue para hombres, aunque bueno, también había algunas mujeres. En cuanto a lo que planteas de que ganar dinero podría motivarlas, a ver, sí, pero el foco no tendría que ser motivarlas para que ganen dinero. El foco tendría que ser motivarlas porque esos estudios la gusten.
Es decir, una cosa es que nosotros estudiemos para buscar un trabajo y otra cosa es que nosotros estudiemos para tener mucho dinero. Ahí es donde está el cambio de visión. Bueno, aquí en el chat no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta en forma oral. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Habla Rebeca Estrada de la SPOL. Soy de Ecuador y yo quería preguntar porque veo que se están haciendo muchos estudios al respecto de cuánta gente estudia las carreras de STEM, pero realmente a veces nosotros estamos tratando de motivar a la gente que estudie, a las mujeres que estudien estas carreras, pero hemos visto cuántas mujeres a lo largo desde la primaria, secundaria, desisten, por ejemplo, cuántas ya dicen, ya no voy a estudiar porque el entorno no me deja. Porque también sería interesante analizar eso, si es que hay algo que influye desde la primaria o simplemente desde que estás chiquitito uno está pensando de que uno tiene que cocinar, ¿no? Como mujer, uno tiene que dedicarse a la casa. Como mujer, ¿para qué voy a trabajar más si igual tengo que trabajar en la casa? Digo, de pronto, desde que chiquitas ya estamos como los caballos, ¿no? Tapados los ojos para seguir solamente con esa misión. Claro, es lo que comentábamos antes, necesitamos un cambio social. Es decir, lamentablemente lo que estás comentando es totalmente cierto. Existen atribuciones hacia la mujer, también hacia el hombre. A la mujer se la vincula al cuidado de las otras personas, fundamentalmente menores y mayores, el cuidado del hogar. Me llamó la atención cuando hicimos el análisis de los datos, aquí planteamos la parte cuantitativa, a nivel cualitativo, a la mujer se la asociaba con ser guapa y delgada. Así lo planteaban, mientras que al hombre le asociaban literalmente con el éxito y el liderazgo. Entonces, claro, aquí hay una base social donde trabajar, porque estamos hablando de motivar, ¿no?, a que se dirijan, como decíamos, a los objetivos que tengan, pero primero hay que comprobar que tengan las capacidades y las habilidades y las posibilidades y oportunidades para hacerlo. Entre las diferentes variables que estudiábamos en este estudio también estaba la posición socioeconómica de la familia, si había alguien en el entorno que no le había apoyado, no solamente si le había apoyado, también que no le había apoyado. Entonces, bueno, también estamos analizando en estos momentos ese tipo de cuestiones. Estamos también en ello, porque también tuvimos en cuenta estas disociaciones en las posibilidades. Gracias. Bueno, espero que haya sido de interés. Muchas gracias, Sonia. Sí, excelentes datos, porque es importante tener también estos resultados de investigaciones recientes para contar con esa información. Mil gracias por acompañarnos y muchas gracias a todas las personas que participaron con sus preguntas y que escucharon la conferencia. Sí, aquí en el chat también hay gente que dice muy interesantes los datos mostrados y bueno, están felicitando la presentación, así que hago extensivo eso. Muchas gracias. Ha sido un placer estar este ratito aquí con vosotros y con vosotras, bueno, con vosotras, y quedo a disposición para todos los encuentros que puedan surgir. Ahora en un rato os mandaré al correo de la coordinación algunas referencias por si pudiera ser de interés para alguien. Y nada, lo dicho, si alguien quiere contactar, pues ahí tenéis el correo electrónico y estoy disponible. Así que muchas gracias y de nuevo felicidades por este interesantísimo y necesario simposio. Gracias. Gracias a vos.